¿Cómo están? Besos, abrazos, un té para ti y para mí. Ya les dije que lo que grabamos en el Face no es lo mismo que se graba aquí. Para que sigamos entendiendo o escuchando o, o aprendiendo poco a poquito el significado de la palabra, lo que nos enseña la palabra, lo que vamos entendiendo día a día, lo que el Eterno guarda para nosotros, la porción de cada día que el Eterno tiene para ti, para mí. Y mirando de esto, no sé si te habrá pasado, pero la vida que tú y yo vivimos es muy semejante a la vida de nuestros antepasados. Hay un refrán que dice que es muy callejero y dice que nunca todo nunca todo lo pasado fue mejor, ¿verdad? Pero si nosotros vemos en este momento, eh, a nosotros se nos es muy difícil eh, caminar en los caminos con el Padre Eterno, agarrarnos de la mano del bendito, porque la carne es corrupta, porque en este tiempo hay mucho desorden en las familias, en la sexualidad, en muchas cosas. Entonces se dice que no todo pasado fue mejor y que enseguida este tiempo es muy difícil, que en aquellos tiempos pasados quizás no era tan difícil como ahora, en la misma vida. Y si usted se pone a mirar la área espiritual, no miremos tanto lo terrenal, sino que miremos la área espiritual, es lo mismo. Es la carne igual, tira como tiraba en aquellos tiempos, la humillación. Hoy en día vemos familias humilladas, vemos eh, mm, padres que cuando ven a los hijos caídos, vemos a un vecino, vemos a un hermano de la congregación o un hermano de sangre, bueno, y en vez de extender la mano y ayudarle, levantarle, no, la acabamos de hundir. Y yo veía, yo no sé si tú sabrás, pero dice nos enseña su palabra que cuando la persona sufre de depresión o le da una depresión, es como si la lanzaran a un valle. Allá no hay nada. Es ahí donde, en ese valle donde van y caen las águilas, las que ya no pueden volar, las que están cansadas, las que sus alas están envejecidas, las que ya con su pico no pueden agarrar nada, las que ya con sus garras tampoco pueden agarrar la presa. Entonces vemos usted y yo que en el valle es solo dolor. Eh, para usted y para mí es muy fácil enseñar la palabra y decir, mire, el pueblo de Israel salió victorioso, salió de la mano del Eterno, lo sacó, y la palabra nos enseña todo eso, pero eso no fue así tan fácil como nos lo cuentan. Y este pueblo nos enseña en Deuteronomios 21:12, nos dice que ellos fueron al valle cuando la palabra nos habla del valle, es de aquel lugar de dolor, de soledad, de abandono, de donde tú estás solo. Yo te he dicho, yo viví eso mucho tiempo. Y cuando me daban esas depresiones, yo me volví a sentir, es como si abrieras un agujero y fueras y tiraras un animal allá para enterrarlo, digamos una res, un gato, un perro. Así mismo es uno en ese lugar.
Y lo más tremendo de todo eso es que yo aquí en la palabra también veo que este pueblo de Israel estaba en ese valle y ellos salían de un valle y entraban en el otro. Si usted se lee toda la historia de aquí, o al menos toda la historia, no ve, leas completamente el capítulo 21, usted se da cuenta cómo esta gente salía de un valle y caían en otro. O sea, el camino que ellos cruzaron, la salida. Por eso es que ellos dicen, anhelamos o nos acordamos, porque claro, ellos allá estaban esclavizados, ¿verdad? Allá la comida era poca, ellos trabajaban para el rey, allá eran las migajas, pero es que ellos no habían conocido el valle, la soledad. Y mire que dígame usted que el Eterno les dijo que Él iría con ellos, ¿verdad? Eso lo sabemos usted y yo, pero hay momentos en que usted está en ese valle y ahí está Él. Él está ahí, porque a Él no se le olvida su promesa. A Él no se le olvida que Él te prometió que estaría contigo todos los días de tu vida, no solamente cuando estuvieras en victoria, sino también cuando estuvieras en tristeza y te encontraras en ese valle. Y es muy lamentable porque cuando usted está en ese valle, cuando usted está en esa soledad, cuando usted está en ese sufrimiento, es algo que no tiene explicación. Usted, aunque le quiere explicar a la gente, usted no puede, porque es algo que no tiene significado. Entonces, yo creo que en ese momento lo que menos quiere usted es que le acaben de hundir. Fíjate que tú estás, te lo digo que lo he vivido o que lo viví, tú estás ahí agarrándote de lo que hay ahí, del barro, como se dice, como dice de las águilas, estás agarrada del barro, tus manos, tus pies, tú ya no tienes fuerzas para luchar, tú ya no tienes, y a veces se acaban los deseos de luchar, y se acaban los deseos de clamar, tú te quedas sin palabras. Yo escuchaba por ahí alguien que estaba dando un estudio y decía que fuéramos, que cuando no tenemos, en algún momento usted y yo nos hemos quedado sin palabras. Decimos hoy que vamos a orar, ¿verdad? Y esa mujer decía así, ¿qué vamos a orar? Hoy no hay nada que decir. Pero si usted se acuerda de la aflicción, de la necesidad, si usted entra en una conversación con él, usted ahí habla de sus hijos, con el Eterno te estoy diciendo, habla de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tu familia, hablas del pueblo donde te congregas, del vecinito, de la vecina, del amigo, de la amiga, si tienes pues amigos y amigas. Entonces ahí tú entablas una conversación con el Eterno, ¿verdad? Pero yo personalmente digo, cuando estamos en el valle, no hay nada que decir, porque no hay ni fuerzas para orar, no hay fuerzas para clamar. Usted ahí está en ese silencio total, es como si tú te hubieras abandonado a ti mismo. Tú no te puedes mover, tú no puedes hacer nada, tus fuerzas se acabaron, las ganas de orar también se acabaron, tú solo estás en un silencio. Y esto le pasaba al pueblo. Cada que tú encuentres esa palabra valle en la palabra, date cuenta que ellos también sufrieron eso como tú y como yo. Pero no se acaba el tema ahí. Fíjate que ellos pasan esos valles, salen de uno y caen en el otro, salen de uno y caen en el otro. Y así dice la palabra, por cuántos valles ellos pasaron antes de llegar a donde tenían que pasar, ¿verdad? Y es muy triste porque quizás a ti te ha pasado. Vienen ellos y logran salir del valle. A veces nos ha pasado. Logramos salir de esa depresión, logramos salir de ese problema, de esa dificultad. Tienes problemas con tu esposo, tienes problemas con tu esposa, tienes problemas con tus hijos, quizás te metiste en problema con un amigo, quizás lo perdiste. Hasta tu jefe no te pagó, en fin, que son muchas cosas. Y entonces tú vienes y logras salir de ahí. Pero cuando tú crees que ya todo se abrieron aquellas puertas que tú estabas esperando, te encuentras con otro golpe. Entonces, a veces uno piensa, pero ¿y entonces ahora yo qué voy a hacer?
decía un refrán por ahí que dice, el hombre, ¿y ahora por qué camino cojo? O sea, no estaba preguntando del camino para caminar, sino que ahora por qué camino cojo. Él estaba, se había lastimado su pierna y no sabía ni por qué él estaba cojo, ¿verdad? Por eso decía, ahora ¿por qué camino cojo? Y eso nos pasa a ti y a mí. Cuando salimos de un problema, pensamos, bueno, ya me lo coroné, ahora sí vamos con todo, ¿verdad? Pero resulta que adelante te está esperando un perverso, uno que no tiene misericordia, uno que no conoce el amor, uno que tiene solo ídolos en su corazón, que de pronto dice, yo soy un buen cristiano, yo soy un buen evangélico, yo soy bueno, no le hago daño a nadie, no le hago mal a nadie, pero sales tú y esperas que de pronto ese buen cristiano, ese buen creyente, ese buen líder te va a extender la mano, pero es mentiras. Y eso le pasó a este pueblo. Mire, ellos van y salen de ese valle y van a pedir permiso para pasar por esa tierra. Y el pueblo le deja bien claro a esta ciudad que ellos no se van a pasar sino por el mismo camino que ellos estaban pidiendo el permiso para salir. Por ahí se dirigirían todos, ni las aguas se las iban a tocar. O sea, ellos pidieron este permiso, pero no les dejaron. En vez de haberle echado la mano, se fueron en contra de ellos. Mandaron guerras, mandaron soldados a matarlos. Fíjese cuántas veces te ha pasado a ti y me ha pasado a mí. Nos ha resucitado el Eterno de las cenizas, nos ha levantado. Y salimos de allá alegres porque alguien se tiene que alegrar porque salí de la vida en que estaba, salí de las drogas, salí no por mi gusto, sino porque el Eterno me sacó de las drogas, del alcohol, de la adicción del juego. Y en vez de decirnos, bendita misericordia, gracias porque estás aquí, qué bueno que el Eterno te sacó, a veces hasta nos molestamos porque somos egoístas, porque no queremos saber sino que nosotros somos buenos, que nosotros sí somos esos buenos cristianos y esos buenos creyentes. Y es muy lamentable que nosotros hagamos lo mismo que le hicieron al pueblo de Israel. Nosotros hacemos parte de ese pueblo. Por la muerte de Yeshua en el madero, yo les digo, y no me cansaré de repetirles, Yeshua no venció la muerte en el madero, sino que murió en el madero y venció con la resurrección. Por eso nadie más, muchos dioses o que se hicieron el Hijo de Dios, que ya venía, ¿verdad? Que ese sí era el Hijo de Dios, ellos murieron. Y no se pudieron levantar porque eran carnales, porque eran esos dioses hechos por la mano del hombre, por la boca del hombre. Pero Yeshua murió y resucitó. Y hoy por medio de esa resurrección, la cual vino a traer ese camino para nosotros reconciliarnos con el Eterno, hacemos parte del pueblo de Israel. Pero ¿cómo? Obedeciendo, escuchando, teniendo misericordia en nuestro corazón por todos aquellos que hasta ahorita no se han podido encontrar, por todos aquellos que están en el valle. Nadie está allá por gusto, nadie está allá porque le gustó escoger esa vida. Es verdad, el Eterno nos dio un libre albedrío, que de eso hablamos otro día, pero nosotros no supimos, o no pudimos, o no entendimos, o no hubo quien nos enseñara, no hubo quien nos condujera. Nos llevaron allá y allá nosotros nos quedamos por muchos años hasta que el Eterno con su infinita misericordia nos alcanzó. Asimismo alcanzará a aquellos que no están, que todavía están en el valle. Listémonos, preparemos nuestras manos,
Preparémonos con la palabra para cuando estas personas vengan de allá de ese lugar, no los enterremos, no les señalemos, no les condenemos, para que con la misericordia con que el Eterno nos recogió de esa parte que Él depositó en nosotros, podamos darles a estas personas, podamos darle un poquito de aliento, porque de allá venimos muy golpeados, venimos muy lastimados. Nadie está allá porque yo fui el que quise, no. Nosotros nos dieron a alguien que nos cuidara, pero no nos supo cuidar. No nos supo proteger lo suficiente como padres o como hermanos o como madres terrenales. No lo pudimos hacer. Ni lo hicieron conmigo, ni yo lo hice contigo. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? La misericordia del Padre para poder cuando ellos se levanten. No los señalemos, no los condenemos. Yo escuchaba en estos días a alguien que decía, me trató, un cristiano, había tratado a alguien de sinvergüenza, de vagabunda, de no sé cuántas cosas. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo es posible que si esta persona conoce la palabra, la predica, la enseña, cómo es posible que venga con ese ego y ese orgullo a tratar a estas personas de esa manera? O sea, es que duele, mis amadas, duele saber que cada día usted y yo pecamos, que cada día usted y yo cometemos errores, pero venimos con la cara bien lavada y nos presentamos delante del Eterno y muchas veces ni le pedimos perdón, sino que le damos gracias por lo que nos dio y ponemos nuestras familias y nuestros hijos en las manos de Él, pero se nos olvidan que todo el día usted y yo cometimos errores. Pero ¿qué hacemos nosotros? Yo les he dicho, yo he visto mucho la mano del Eterno moverse en mi vida por medio de aquellas personas que no son, no tienen ninguna religión, o aquellas personas que no tienen un instituto con nombre. Yo he visto mucho la mano. Ustedes saben que yo no les miento, que yo le pedí el favor a una hermanita de la iglesia donde yo me congregaba, porque estaba en la calle y me dijo que no me podía recibir. Pero el Eterno esa misma noche usó a una mujer que nunca había escuchado de la palabra, que no sabía, que no era ni de mi país, ni era de la congregación. Nunca nos habíamos visto. Y el Eterno la usó ese día para que fuera ese ángel que me recogiera de la calle y me llevara para su casa. Y al día siguiente que yo fui a congregarme, ninguna de las personas que sabían que yo había estado en la calle me preguntaron cómo te fue o dónde estuviste o cómo pasaste la noche. No hay misericordia. Usted no busque la misericordia en una congregación. Usted no busque la misericordia en un pastor. Usted no busque la misericordia en un hermanito ni en una hermanita. Busque la misericordia en el Eterno. Yo siempre les digo, no dejen de buscar el maestro, porque a usted, el vecino, el hermanito, la hermanita, el líder, el pastorcito, le hizo el feo. No deje de buscar el Eterno por eso. Porque yo te voy a fallar y a mí ya me fallaron. Entonces yo no puedo ni debo poner los ojos en el que está enfrente, en el que está estudiando. Vea, me da tanta rabia, aunque esto no tiene nada que ver, pero todos estos personas que nos dicen a nosotros que, porque yo he escuchado, yo no tengo esa gracia de decir que mi carita angelical, que todo esto no, yo no lo tengo. Pero hemos mirado que el Eterno no le importa tu físico, a él no le importa. A él le importa lo que llevas adentro, lo que él puede hacer en ti, lo que él puede hacer dentro de ti y donde él puede vaciar lo que necesita
que otro escuche. Ustedes han visto que muy poquitas veces he sido bienvenida a los altares, ¿verdad? Pero después de que yo tuve ese encuentro con el Padre, con altar o sin altar, con un buen pastor o sin él, con una buena profesora o sin ella, yo sigo amando al que se encontró conmigo y al que me rescató. A mí no me importa que él diga, que él dijo, que él te hizo el feo, que ya no te habla. A mí no me importa. Me importa lo que piense mi Padre. Eso sí que me importa. Lo que piense el humano. Él es tan pecador como yo. Todo lo que piensa mi Padre. Eso sí que lo tengo en cuenta. Besitos.